capítulo 4 de, de la primera carta de San Pedro se inicia con el desafío a vivir siguiendo el ejemplo de Cristo. Y el apóstol nos apela de esta manera. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también la misma actitud, porque el que ha sufrido en cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Si Cristo vivió el sufrimiento en el cuerpo, cortando con el pecado, no dando lugar a las pasiones humanas, y viviendo para hacer la voluntad de Dios, hagan ustedes lo mismo. Versículo 3. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías y abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Y ya perdieron el tiempo los que no debían de hacer, y ellos corren con ustedes, los insultan porque ustedes corrían con ellos. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos van a dar cuenta frente a aquel que va a juzgar y a los vivos y a los muertos. Versículo 6. Por eso también se les predicó el Evangelio, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que también el Espíritu. Los que estuvieron, para que ya no vivan para este cuerpo, sino para que lo vivan conforme, ya no vivan a las conformaciones de este mundo, sino vivan conforme al Espíritu y a la voluntad de Dios. Versículo 7. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para obrar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Oren, sean sobrios, mantengan la mente despejada, atentos, concentrados, ámense unos a otros. Versículo 9. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como el que tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. En resumen, servir, amar, actuar, ofrecer, hacer para los demás, como si Dios lo estuviera haciendo. Es lo mismo que Jesús pidió en el Evangelio: cuando ustedes no hacen algo por los pequeñitos, conmigo no lo están haciendo. Y cuando hacen algo en favor de los demás, me lo están haciendo directamente a mí. El nombre de Dios, como que viene de Dios, como que es para Dios. Así tenemos que reflejar nuestro comportamiento y conducta, la presencia del Señor en nuestra vida. En el versículo 2 en adelante se nos amonesta que a veces enfrentamos dolores, sufrimientos, injusticias. Queridos hermanos, no se extrañe del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. A veces enfrentamos pruebas y nos parece como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría, se revele la gloria de Cristo. Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Qué difícil es alegrarse en los sufrimientos.
lo que la prueba a veces nos lleva a estar más cerca de Dios, cosa que no ocurre cuando todo está bien. Dicen que es en los mares bravíos y en las peores tormentas donde el marinero se hace experto. Nunca se logra en mares tranquilos ser marinero. Cuando nos acercamos a Dios, alégrense, porque el sufrimiento nos conduce a Dios de la manera que otras cosas no lo hacen. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Eso sí, si van a sufrir, que sea por Cristo, por hacer el bien. Por eso dice el versículo 15, que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Que no suframos como consecuencia de hacer el mal por desobedecer a Dios, pero si sufrimos por obedecer a Dios, no se avergüencen, no se sorprendan, alégrense, glorifiquen a Dios por eso. Versículo 16, pero si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüence, alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque es tiempo que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impía y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Dos ideas resuman este capítulo. Primero, vivamos siempre siguiendo el ejemplo de Jesús. Segunda idea, si vamos a sufrir, que sea por seguir a Cristo, su camino, su verdad, su palabra, y no por seguir nuestros propios caminos, nuestra propia palabra, nuestra propia verdad. Si sufrimos por ser hijos de Dios, si sufrimos como cristianos, continuemos haciendo el bien, entregados a nuestro fiel Creador. Tal vez esté hablando en esta hora para alguien cansado de sufrir. Sufrir, lo que nosotros mismos buscamos, es justamente lo que no buscamos. Tal vez esté alguien que necesite un bálsamo, una medicina, un abrazo, un tratamiento especial de parte de Dios. Cuente con Dios ahora. Confíe su vida, sus lágrimas, sus luchas, sus problemas, sus sufrimientos justos o injustos en manos del Señor. Haga el bien, siga sin mirar a quién, siga el bien y el Señor abrirá para cada uno de nosotros un camino de fe, un camino de esperanza. Por eso en este momento quiero invitarlo para que hablemos con Dios y le contemos nuestro problema y esperemos Padre nuestro, Señor, te rogamos, Señor, queremos vivir siguiendo el ejemplo de Jesús, pero tú que nos conoces a todos, sabes de nuestras lágrimas, de nuestros sufrimientos, de nuestros miedos, de nuestras angustias, de nuestras preguntas sin respuestas, de nuestras heridas que no cicatrizan, de nuestras lágrimas que siguen corriendo por nuestros rostros, Señor. En este momento, débiles, frágiles, absolutamente necesitados, te confiamos nuestra vida. Abrázala, perdona, limpia, cura, llena el vacío, danos la seguridad de tu presencia, haznos felices, haznos victoriosos, que podamos siempre decir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero. Bendice a todos nuestros queridos amigos y hermanos.
Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.